Buenas noches con todos. En esta oportunidad nos encontramos en el estreno de un nuevo formato. Se llama Corazón de Servidor Público y en verdad que nos honra tener hoy día la presencia de el ex ministro Carlos Oliva, que nos va a presentar sobre el sistema de abastecimiento y eficiencia del gasto. Carlos es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico. Tiene la maestría en economía por la Universidad de Georgetown, ¿no? Y los estudios de doctorado también en la misma casa de estudios. Laboró como consultor externo para el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Fue economista país para Chile, Colombia y Venezuela del Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha desempeñado como director del Banco Central de Reserva del Perú. También ha trabajado como vicepresidente del directorio del Banco de la Nación. Ha sido miembro del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y director de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ¿no? Actualmente es el presidente del Consejo Fiscal, un ente que le hace muchísimo bien a las finanzas públicas y bueno, además de haber sido ministro de Economía hace algunos años. Bueno, así que tenemos un invitado de lujo hoy día. Carlos, estamos muy contentos de tenerte hoy día en la charla. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Juliño, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que significa ser servidor público y, bueno, y específicamente hablar sobre el sistema de abastecimientos. Quisiera empezar justamente comentándoles un poquito mi experiencia de los últimos, creo que casi 30 años que tengo de vida profesional, ¿no? Y yo empecé mi vida profesional en el extranjero, en realidad, en Washington, trabajando para el BID desde el año 1992. Y allí tuve la oportunidad de visitar, bueno, casi todos los países de América Latina y ser la contraparte de los distintos sectores públicos de todos los países de la región, ¿no? Yo desde el lado del BID y pues siempre viajando por aquí, por allá, hablando con directores generales, con viceministros, con ministros de todos los países, principalmente de Chile, de Colombia y Venezuela, con los cuales estuve trabajando durante casi 8 años. Y eso me permitió tener una perspectiva de lo que es ser un servidor público, ¿no? Yo trataba con ellos, pero, digamos, formalmente no era un servidor público, era más un funcionario internacional. Después, cuando yo regreso a Perú, trato pues de seguir en línea con los temas de la vida pública. Formamos con un par de personas una empresa de consultoría, estuvimos casi 8 o 9 años en ese tema, trabajando también con el sector público peruano en este caso, pero nuevamente desde el otro lado, ¿no? Nosotros éramos los consultores y todos los días pues teníamos que tratar con los servidores, con los funcionarios públicos de distintas entidades, tanto de gobiernos regionales como gobiernos locales, ¿no? Hasta que en el año 2011 se me presenta la oportunidad de entrar por primera vez a trabajar en el sector público como viceministro de Hacienda. Y estuve casi 4 años en ese cargo, ¿no? Fue un trabajo muy, muy intenso, donde de alguna manera pude, digamos, plasmar algunos de los temas que había venido trabajando en otros países, etcétera, desde afuera, pero realmente, pues, estar dentro es otra cosa, ¿no? Uno tiene que estar dentro del servicio público para darse cuenta de lo que significa, en muchos aspectos, ¿no? Primero, bueno, el honor que significa ser un funcionario público, la gran responsabilidad que tiene uno, ¿no? En el viceministerio de Hacienda, pues, básicamente él es el responsable del presupuesto, entre otras cosas, y eso pues implica una responsabilidad tremenda, ¿no? Cómo se asigna el presupuesto, cómo se formula, cómo se evalúa, cómo se le hace el seguimiento, etcétera, etcétera. Estamos hablando acá de la plata de todos los peruanos, pues, y ese cargo es clave realmente, ¿no? Y por supuesto que aprendí muchísimo de lo que es estar metido en el fondo de los asuntos. Bueno, después salí del viceministerio, estuve en el Banco Central como director, hasta que se me dio la oportunidad de ser ministro de Economía, regresando al MEF,
por casi año y medio. Seguramente ustedes no me conocen, ¿no? A pesar de haber sido su ministro de Economía por año y medio, yo no era una persona muy mediática como lo han sido otros ministros, ¿no? Que sí son mucho más conocidos, ¿no? Yo ni siquiera tenía una cuenta de Twitter como tienen ahora, y los seguidores y todo esto, ¿no? Mi perfil es muy distinto. Eh, no sé si es bueno o es malo, ¿no? Eso ya lo evaluará cada uno, pero yo me siento cómodo con tener un perfil bajo. Yo creo que el ministro de Economía no tiene que ser noticia, ¿no? Y desde el momento que el ministro de Economía es noticia es porque algún problema está pasando, ¿no? Pero bueno, eso digamos, ese es un tema circunstancial. En todo caso, en los últimos 10 años he estado de alguna forma muy vinculado a la actividad del sector público. Y uno de los temas que, dentro de los muchos pues, que uno trata en el sector público, que me tocó liderar en su momento cuando era viceministro, es la ley del servicio civil. La gran necesidad de tener una carrera pública en el Perú, ¿no? Yo, como comentaba hace un momento a Yuliño antes de entrar al aire, yo creo que si es que no tenemos una verdadera carrera pública, un servicio civil en el país, los temas de gestión van a seguir siendo un problema en nuestro país. Y el problema con eso, precisamente, es que tenemos un Estado ineficiente, bajo muchos puntos de vista, ¿no? En el artículo 58 de la Constitución mencionan 6 temas que son responsabilidad principal del Estado. Y uno puede analizar cada uno de esos temas y estamos pésimos, ¿no? Esas funciones que la Constitución dice que son responsabilidad del Estado, estamos hablando de la educación, la salud, servicios básicos de agua y saneamiento, seguridad ciudadana, infraestructura, promoción del empleo. En todos esos uno puede encontrar un indicador donde estamos en la cola en América Latina, ¿no? Ya sea la prueba PISA, ya sea el nivel de formalidad, cualquiera que ustedes escojan. Entonces, la realidad es que tenemos un sector público que no funciona como debería funcionar, a pesar de que los recursos han venido creciendo por el lado macroeconómico, ¿no? El crecimiento económico, todo eso ha generado más recursos fiscales. Hemos tenido los dineros para hacer una serie de cosas, pero el Estado ha sido ineficiente, ¿no? Y ahí viene quizás una primera reflexión, ¿no? Decir, bueno, pues si tenemos un Estado ineficiente, ¿qué tenemos que hacer? Algunas personas dicen que quieren ampliar las competencias de ese Estado ineficiente, ¿no? Quieren que el Estado se meta en más cosas de las que ya se mete ahora. Sobre todo mucha gente de izquierda, hay que decirlo, ¿no? Ellos ven un Estado omnipotente, un Estado que está presente, que quiere estar que quiere controlar el gas, el petróleo, todo, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, pero si el Estado, entre comillas, con lo poco que tiene que hacer, lo hace mal, ¿por qué tendríamos que pensar que si le damos más cosas lo va a empezar a hacer bien? ¿No? Para mí no tiene ningún sentido, si uno lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Antes de pensar en que el Estado se mete en temas que no conoce o que no está trabajando, pues haz bien lo que tienes que hacer bien. Ese es el foco al que hay que dar. La educación, la salud, está principalmente en manos del Estado. La seguridad ciudadana está en manos del Estado. Y somos pésimos realmente. Entonces, la primera reflexión es esa precisamente, ¿no? ¿Cómo hacemos que el Estado haga bien lo que tiene que hacer, lo mínimo que tiene que hacer? Si tú me dijeras que el Estado es excelente en la prestación de estos servicios, podemos discutir si conviene que el Estado amplíe su ámbito de acción. Pero mientras no lo haga, creo que esa discusión es inútil bajo mi punto de vista. Y ahora, para tener ese Estado que funcione, uno de los elementos clave es la reforma del servicio civil, como decía, ¿no? Si no tenemos una carrera pública donde la gente entre a trabajar desde jóvenes, así como ustedes, salga de la universidad y quiera trabajar en el sector público y después haga una carrera en el sector público, eh, no vamos a tener ese Estado eficiente que todos queremos, ¿no? Porque lo que vamos a tener es lo que tenemos ahora, que la gente entra y sale, le hacen un contrato de 6 meses, de un año, no sabe si se lo van a renovar,
En los gobiernos regionales los gerentes rotan cada 3 o 4 meses, ¿no? Capacitas a un grupo de gente, regresas a los 8 meses y ya no están en otro lado. Entonces, mientras sigamos con esa dinámica, que son el reflejo de la inexistencia de un servicio civil, no vamos a poder mejorar esta eficiencia del Estado, ¿no? Entonces sí necesitamos tener un servicio civil, así como existe la carrera en las Fuerzas Armadas, ¿no? Uno entra al ejército y entra desde lo más bajo, ¿no? Sea oficial o suboficial de tercera, y de ahí va escalando, 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 y después de 20, 25 años es general, ¿no? En el sector público tendría que pasar lo mismo, ¿no? Uno entra al principio, desde abajo, digamos, como analista, como especialista, como asistente, y va escalando, va ganando experiencia, se va capacitando con la misma ayuda del Estado, etcétera, y después de un tiempo, pues es director general, viceministro, es ministro. Esa es la ruta que tendríamos que seguir, y lamentablemente en nuestro país todavía, a pesar de que existe una ley que para estas alturas ya tenía que haber estado implementada, no hay más de 1000 personas que son parte del servicio civil, del 1,5 millones de servidores públicos que existen. Entonces ahí tenemos un gran reto. Ahora, volviendo a lo que es el servidor público, les decía que es un cargo, o son cargos de mucha responsabilidad, pero también de muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, uno se da cuenta de que hay muchas cosas para hacer, pero por otro lado te das cuenta de que los problemas son complejos y que no son de fácil resolución. Ya quisiéramos que los problemas en el país se resuelvan simplemente con más presupuesto, ¿no? Creo que la experiencia nos ha dicho que eso no es el caso en el Perú. Y los problemas son, reitero, mucho más complejos que eso. Obviamente más presupuestos siempre son importantes, son bienvenidos, pero hay otros problemas que no se solucionan con más plata, que tienen que ver precisamente con la gestión. Y les decía que hay muchos sentimientos encontrados porque eh, uno, por un lado, se siente bien, se siente honrado de ser un servidor público, pero por otro lado uno se frustra mucho, sobre todo en los cargos que yo he tenido en el MEF, no tanto de viceministro como de ministro. La frustración es constante, porque uno se da cuenta que no puede avanzar como quiere o a la velocidad que quiere, ¿no? Los cambios son tan complejos que se necesita de mucha gente que esté en tu misma línea, y se necesita de mucho tiempo para empezar a obtener los resultados, ¿no? Entonces, y con la vida, digamos, que tiene un ministro que no dura pues más de un año, año y medio en los últimos tiempos, es muy difícil esa constancia, ¿no? Y siempre la persona que viene, pues viene, la que lo reemplaza, viene con nuevos aires, viene con nuevas ideas, y tiene este mal que yo creo que es muy peruano también, de pensar que todo lo que se hizo antes está mal y ahora que yo vengo voy a hacer todo bien porque yo soy un superdotado, soy un genio, y empiezas de cero, ¿no? Y eso lo he visto pues muchísimo en los ministerios, en los gobiernos regionales, en las municipalidades, etc., ¿no? Entonces decía que también es muy frustrante eh, tratar de ver las cosas. Y en el caso que me tocaba trabajar a mí, eh, parte de las frustraciones venían por el gasto público. Por un gasto público que es ineficiente, es ineficaz, es de baja calidad, es inoportuno, que se debe principalmente a dos grandes factores, diría yo. Podríamos resumirlo en incompetencia, por un lado, y corrupción por el otro, ¿no? Y cada uno de estos pues tiene una serie de aristas, una serie de temas que son, reitero, muy, pero muy difíciles de solucionar. Entonces le decía, tenemos un gasto público que es ineficiente. ¿Qué significa eso? Que hacemos obras que cuestan más de lo que deberían costar. Ahí hay temas de incompetencia y de corrupción detrás de ello. O hacemos obras que no son necesariamente las prioritarias, ¿no? Hacemos obras que son innecesarias o que no son las que tendríamos que hacer, y todo eso genera ineficiencia, genera mal uso de recursos. Es ineficaz también porque las obras no las hacemos en el momento que tenemos que hacerlas. Uno ve un proyecto
dice que va a estar listo en 2 años, pasaron 6, 7 años y el proyecto sigue a la mitad. ¿Por qué? Por miles de motivos, arbitrajes, corrupción, eh, renuncias de personas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. El hecho es que somos bastante ineficaces, ¿no? Entonces, eso trae también un problema de oportunidad, ¿no? Un hospital que tiene que estar listo en 2 años se demora 8 si es que al final se termina y cuesta pues 3 veces más de lo que tenía que costar. Entonces, todo eso trae una serie de frustraciones y a mí en lo personal me llevó a analizar todos los procesos para ver dónde están los verdaderos cuellos de botella en el gasto público. Y nuevamente, no hay una sola solución, ¿no? No es que uno hace clic en algún lado y automáticamente todo empieza a funcionar. Es muy complicado eh, enfrentar estos problemas. Pero después de mucho analizar, en lo personal llegué a la conclusión que gran parte de los cuellos de botella que hacen que tengamos un Estado ineficiente tienen que ver con el sistema de abastecimiento, que es precisamente de lo que les voy a comentar ahora en adelante, que es el propósito de esta invitación que me han hecho tan amablemente ustedes. Antes de hablar de este sistema en particular, digamos, un par de temas en contexto. En el sector público, nosotros no podemos hacer lo que nos venga en gana, como sí lo podemos hacer en el sector privado, ¿no? En el sector privado uno puede hacer absolutamente todo lo que quiera, salvo que estés yendo en contra de una ley. Si no estás yendo en contra de una ley, si no estás cometiendo un delito, uno puede hacer absolutamente lo que desea, ¿no? Si ahorita se me ocurre y tuviese las condiciones, yo puedo salir y empezar a regalarle plata a toda la gente que pasa por la puerta de mi casa, ¿no? ¿Se me ocurre hacer eso? ¿Está prohibido? No, no está prohibido, entonces lo puedo hacer, ¿no? Esa es la manera como funciona el sector privado al final, ¿no? Haz todo lo que quieras siempre y cuando no incumplas una ley. En el sector público la lógica es totalmente distinta. Tú no puedes hacer nada salvo que la ley expresamente te autorice a hacerlo, ¿no? Entonces, ven la diferencia entre los dos. Entonces, en el sector público, si yo necesito un lapicero, no puedo ir a la tienda de la esquina y comprar un lapicero. Tengo que seguir toda la ruta que me dicen las leyes para que el ministerio o alguien pueda ir y comprar ese lapicero, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, por un lado es mucho más engorroso, pero es la manera como de alguna manera los países se cuidan de que no haya una mala utilización del dinero público, ¿no? Entonces tiene, digamos, sus pros y sus contras. Ahora, uno tiene que hacer, digo, lo que las leyes expresamente te autorizan. Y en el país, en el Perú, tenemos lo que se llaman los sistemas administrativos del Estado, que son 11 sistemas administrativos definidos en la LOPE, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Y qué son estos sistemas administrativos? Son precisamente el conjunto de reglas que permiten que el Estado se pueda mover. Estos 11 sistemas administrativos cada uno de ellos tiene un rector, ¿no? El MEF es rector de 6 de los sistemas administrativos. ¿Cuáles son? A ver si la memoria no me falla. Estamos hablando del sistema de presupuesto, el sistema de tesoro, de tesorería, el sistema de endeudamiento, el sistema de la contabilidad, el sistema de inversión pública, ¿no? El INVIERTP, y el sistema de abastecimiento. Entonces son 6 sistemas administrativos que tienen un rector que está dentro del MEF, ¿no? El rector de presupuesto, por ejemplo, es la Dirección General de Presupuesto Público. El INVIERTP tiene también un rector que es la Dirección General de Inversión Pública. Y así cada uno de ellos. Aparte de estos 6, hay otros 5 que están, digamos, en otros lados. El sistema de planificación, cuyo rector es CEPLAN. El sistema de recursos humanos, cuyo rector es Servil. El sistema de
control, cuyo rector es la Contraloría, el sistema de defensa del Estado, cuyo rector es la Procuraduría de la Nación, ¿no? Que está en el Ministerio de Justicia, y el sistema de modernización del Estado, que es el sistema de la gestión pública, el rector es la Secretaría de Gestión Pública, precisamente. Entonces tenemos estos 11 sistemas, y cada uno de ellos es un mundo, ¿no? Tienen sus propias reglas, su propia forma de definir cómo se hace, ¿no? Entonces, si uno entra al sistema de presupuesto, por ejemplo, y ve la ley general de presupuesto, ahí hay una serie de reglas, cosas que se pueden y que no se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando entras a la ley de presupuesto, hay un artículo que te dice que el dinero que está asignado a las inversiones, tú no lo puedes modificar y pasarlo a gasto corriente, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y así, cada sistema tiene sus propias reglas, sus propias maneras de definir las cosas. Y uno cuando entra a trabajar al sector público, pues tiene que saber lo básico de todos los sistemas, ¿no? Porque reitero, si tú no sabes cómo funcionan los sistemas, no puedes mover nada en el sector público, no puedes gastar, no puedes hacer nada. Tienes que seguir siempre las reglas de estos sistemas, ¿no? En distintas fases, digamos, del proceso del gasto. Ahora, la clave para que funcione un sistema definido de esta forma es que tiene que haber una articulación entre los sistemas. Eso es clave, es importantísimo. Porque un sistema por sí mismo no puede hacer nada, ¿no? Desde el momento en que a alguien se le ocurre dar un servicio público o hacer una obra, hasta el momento de que ya estás prestando ese servicio, uno tiene que transitar por todos estos sistemas administrativos, ¿no? Uno tiene que primero planificarlo, ahí viene el sistema de ese plan, de planificación, ¿no? Tiene que incluirlo en las herramientas, puede ser en el PEI, que es el Plan Estratégico Institucional, y después en el POI, que es el Plan Operativo, etcétera, ¿no? Tiene que decir, mira, acá está, yo voy a identificar una brecha y acá está esta obra de agua potable que tengo que programarla, tengo que meterla, y eso se hace primero en el sistema de planificación, ¿no? Después, eso tiene que pasar al presupuesto, tiene que ser incluido en el presupuesto. Entonces, ahí entras a otro sistema. Una vez que se aprueba el presupuesto, tienes que hacer las licitaciones, tienes que hacer digamos, los concursos, etcétera. Eso pasa por el sistema de abastecimiento, ¿no? Y así, ¿no? Cuando hay que pagar una valorización, tienes que ir al sistema de tesoro para hacer los pagos correspondientes, si es adelanto, si es cierre de obra, lo que sea, ¿no? Y así, uno tiene que ir de sistema en sistema hasta que al final ya se hizo la obra de agua potable y estás dándole el servicio a la población, ¿no? Entonces, en el camino, reitero, tiene que haber articulación entre los sistemas, porque de nada me vale tener pues a los tigres en el lado del presupuesto, ¿no? Cuando la gente de planificación no hizo bien su trabajo, o la gente de tesoro no sabe cómo pagar, o la gente de abastecimiento no sabe cómo licitar, o la gente de inversión pública no sabe cómo hacer un expediente técnico, ¿no? Entonces, de nada me vale que tener una pata muy fuerte por un lado, cuando lo que tiene que estar fuerte es todo ese macroproceso del gasto, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que existen estos sistemas que tienen que estar articulados y que tengo que transitar por todos o por casi todos de ellos para poder dar el servicio que da el Estado a la ciudadanía. Y lo que nos encontramos nosotros cuando estuvimos allí en el MEF es que había un sistema al cual nadie le hacía caso, que es el sistema de abastecimiento precisamente, ¿no? Que es un sistema donde no había un rector, ¿no? Así como les decía, pues que cada, ¿no?, planificación tiene ese plan, presupuesto tiene la DGPP, etcétera. El sistema de abastecimiento era el único de los 11 que no tenía un rector, lo cual significaba pues que no le estábamos dando la importancia del caso, ¿no? Y las normas que salían en el sistema de abastecimiento eran normas, algunas las hacía el OCE, ¿no?, que es en realidad un supervisor, pero como no había nadie, el OCE a veces pues entraba a otros campos y empezaba a dar algunas directivas, pero realmente no había una dirección, ¿no? Y es por eso que en el 2018 nosotros creamos la rectoría del sistema de abastecimiento a través de un decreto legislativo.
Eh, Fue una de las primeras cosas. La primera semana que estuve en el MEF de ministro, incluimos eso y pedimos las facultades y nos dieron las facultades y creamos el decreto legislativo 1439, me parece que es, donde se crea este sistema de abastecimiento, que es, reitero, para mí el cuello de botella de, del gasto público en general y donde en la gran mayoría de los casos encontramos la raíz de estos problemas de ineficiencia, de ineficacia, de falta de oportunidad, de falta de calidad que yo les mencionaba al inicio, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema de abastecimiento? Es una cadena muy vinculada a la logística, ¿no? Desde el momento, a ver, en el sistema de abastecimiento tenemos varias etapas también, solo en el sistema de abastecimiento. En primer lugar, está la parte de la planificación, ¿no? Hay un vínculo muy cercano con el sistema de planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las unidades de costo de las distintas unidades ejecutoras que tenemos en el país tienen que hacer lo que se llama su cuadro de necesidades, ¿no? Que es el listado de las cosas que voy a necesitar el próximo año para poder operar, ¿no? Entonces, en un ministerio pueden haber N, decenas o cientos de centros de costo, y cada centro de costo tiene que decir qué cosa va a hacer y qué cosa va a necesitar para poder hacerlo, ¿no? Desde papel, lapiceros, computadoras, todo lo que se necesita, hasta pues cosas muy específicas ya, ¿no? Si vas a hacer una obra pública, si vas a repartir vacunas, si vas a, a a repartir material educativo, ¿no? Cada centro de costo tiene que llenar este cuadro de necesidades que se hace en un sistema que es el SIGA, ¿no? Entonces, una vez que se hace eso, pasa a la parte de planificación, se costea, de ahí pasa el presupuesto, se aprueba el presupuesto y después de cierto tiempo, ¿no? De 6, 8, 10 meses, se aprueba el presupuesto y ahí uno tiene que hacer lo que se llama el PAC, ¿no? El Plan Anual de Contrataciones. Entonces, supuestamente en el mes de enero ya tiene que estar definido el PAC de cada ministerio, de cada gobierno regional. Es decir, es un listado de todo lo que yo voy a comprar durante el año para poder hacer o para poder dar el servicio. Ese PAC es sumamente importante, está calendarizado, ¿no? Dice, mira, en enero yo necesito 100 para comprar esto, en febrero yo voy a hacer un concurso para tal obra, en marzo voy a hacer tal, ¿no? Y cada mes tiene, ¿no? Y con sus costos y cuánto voy a gastar y qué cosa voy a hacer durante el año. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese PAC nadie le da bola, ¿no? Hay gente que está muy poco capacitada, que conoce muy poco de lo que les estoy comentando, y el PAC, digamos, si el presupuesto es de 100, en el PAC pongo 20, ¿no? Y el resto lo dejo ahí como una bolsa que la voy a ir llenando durante el año. Esa es una mala práctica, ¿no? Lo ideal es que si yo tengo 100, el 1 de enero ya sé en qué voy a gastar cada uno de esos 100. Pero lamentablemente, reitero, por una falta de planificación, por una falta de capacidades de mucha gente, hacemos un PAC simplemente por cumplir, para que no nos pongan por ahí, no nos llamen la atención, y durante el año voy metiendo y sacando cosas, ¿no? Una recontra chicha, digamos, para ponerlo de alguna manera. Eh, Obviamente, pues hay excepciones, como siempre, ¿no? Pero en mayoría de los casos que he podido ver, este planeamiento de las cosas que voy a comprar para dar los servicios es muy, muy chicha, muy de un día para otro, ¿no? Y ustedes saben que también, mientras más desorden hay, también es mucho más fácil a veces meter mano de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que parte de ese desorden que hay, esa falta de prolijidad para hacer un buen plan, tiene que ver también con la corrupción. Entonces, una vez que y eso, digamos, ese es el punto de partida del sistema de abastecimiento, ¿no? Entonces después ya entras a los detalles, ¿no? Ok, voy a hacer una obra, voy a contratar un servicio, tienes que hacer los términos de referencia, tienes que hacer tus concursos, si lo voy a hacer por administración directa, administración indirecta, o licitación internacional, qué sé yo, ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos de las compras, de las contrataciones. Todo eso
que les estoy mencionando es parte de este sistema de abastecimiento y reitero, no tenemos capacidades en el Estado peruano de gente que realmente maneje estos temas, ¿no? Incluso en las universidades hay muy pocos cursos de abastecimientos. Hay de compras, de contrataciones, hay cursos especiales, pero las compras y las contrataciones es simplemente uno de los pilares de todo un sistema de abastecimiento. El sistema de abastecimiento tiene que ver con las compras y contrataciones, pero también con la gestión, con la logística. ¿Cómo hacemos que eso que estamos comprando llegue donde tiene que llegar en el momento que tiene que llegar? Y ahí tenemos grandes debilidades, ¿no? Yo he visto personalmente por lo menos 3 temas de logística donde no funcionamos. Uno, el caso de la anemia, precisamente, ¿no? Podemos ser muy oportunos comprando las famosas chispitas que le daban a los niños, ¿no? Estos suplementos de hierro para darle a los niños, pero comprándolos no hemos hecho nada. Hemos dado simplemente un primer paso. Lo que tenemos que hacer es que esa chispita, ese suplemento de hierro, lo tome el niño que está en Chumbivilcas con esta periodicidad. ¿Cómo hacemos para que eso que compramos llegue hasta donde tiene que llegar? Y no solo que llegue, sino que además nos aseguremos de que el niño está tomando ese suplemento una vez al día, a la hora de almuerzo, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, nos hemos despreocupado. Y no sabemos. Nos preocupamos por la compra, la contratación, el contrato, pagamos, tenemos y se olvidó. De ahí lo mandas, llega al gobierno regional, el gobierno regional no tiene almacenes, o tiene unos almacenes que dan pena. Hasta ahora no conozco un solo almacén de gobierno regional que tenga digamos, lo mínimo en términos de seguridad, de cadenas de frío, etcétera, para tener un buen servicio. No existe, ¿no? Los almacenes han sido totalmente olvidados por el país. El almacén es una parte clave de todo este sistema de abastecimiento, porque ahí es donde llegan inicialmente los productos. Y en el almacén pues pasa lo que ustedes pueden imaginarse, se pierden las cosas, a veces llegan y no salen, se malogran. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias pues que llegan estos famosos suplementos de hierro y están ahí 4 o 5 meses, se malograron? ¿No? ¿Por qué? Porque estaban pues en un cajón, en una caja por ahí en una esquina llena de humedad, cayó la lluvia, se cayó el techo, etcétera, y se malogró todo. Eso pasa todos los días, solamente, digamos, el tema de anemia, pero pasa con las vacunas y pasa con otras cosas también, ¿no? Entonces, allí tenemos una serie de problemas, esa logística, ¿no? Llega al gobierno regional y el gobierno regional tiene que mandarla pues a sus provincias, ¿no? Hasta la punta del cerro tiene que llegar con ese suplemento a la posta. Y el gobierno regional dice, pucha, yo me olvidé de programar la plata para contratar el servicio para llevar estas vacunas, para llevar estos suplementos allá, entonces pasan otros 3 meses para ver de dónde sacó la plata, para ponerle la gasolina a los carros, para que lo lleven, etcétera. Entonces, llega allá, digamos, a la posta y al final llegó tarde, llegó mal, en mala situación, y no tenemos al personal para que puedan distribuirlo esto, porque llegando a la posta tampoco hemos hecho nada. Al final el niño es el que tiene que comer o tomar ese suplemento, o al niño es el que tienes que ponerle la vacuna, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, son temas que si no te pones a pensarlos, uno cree que automáticamente ya compramos bien el CIAF, mira, gastó el 100%, ya, somos unos genios, hemos solucionado todos los problemas. Y eso no es así. Eso es, como reitero, simplemente un primer paso, ¿no? Tenemos que preocuparnos por toda esta cadena logística para llegar a donde tenemos que llegar. Yo le decía que hay 3 temas que yo he visto. Uno es el de las anemias, otro es con las vacunas y otros son los materiales educativos, ¿no? Que también llegan mal, llegan tarde, se pierden en el camino, a veces no se programa bien, ¿no? Llegan menos cantidad que alumnos, o a veces llega mucho más cantidad de materiales que alumnos existentes, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de temas que uno que no está metido realmente no se da cuenta, no los conoce. No son temas que salen en las noticias, a menos que haya pues un gran escándalo, ¿no?
Incluso, para ser sincero, hay muchos ministros de Economía que lo que les estoy comentando, pues nunca en su vida lo han escuchado, ¿no? Porque no son temas, digamos, típicos, ¿no? Uno cuando habla, pues, del ministro de Economía, habla de la macro, del gasto agregado, de las calificadoras de riesgo, ¿no? El déficit fiscal, la deuda, ¿no? Y creen que eso es todo, pero eso es una parte muy importante, el diseño de las políticas, pero esta parte más micro, más de gestión pública para hacer que el Estado funcione, es tanto más importante que lo otro, ¿no? Y reitero, el MEF dirige, es el rector de 6 sistemas, o sea, más de la mitad de los sistemas son responsabilidad del MEF. Y si el ministro no sabe eso y no conoce lo que les estoy comentando, pues es muy difícil que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, este sistema de abastecimiento, reitero, para mí es la clave de la eficiencia y la eficacia, ¿no? Históricamente, y nuevamente he escuchado a ministros de Economía decir que no, que el problema es el SNIP, con lo que ahora es el Invierte P, ¿no? Cuando eso fue hace 20 años. El SNIP o el Invierte P, el sistema de inversión pública ahora no es ningún problema, ¿no? Ya hay muchas capacidades, eh, lo que falta para hacer unas buenas inversiones no tienen que ver necesariamente con las reglas del InvierTP. Tienen que ver precisamente con el sistema de abastecimiento, tienen que ver con los términos de referencia, ¿no? Con las licitaciones. Ahí es donde están los problemas. Y eso, reitero, no es problema del InvierTP, es un problema del sistema de abastecimiento, ¿no? Las personas que trabajan, que son especialistas en inversión pública, que están en las oficinas de infraestructura, no resuelven esos problemas. Estos problemas se resuelven por el otro lado, ¿no? Entonces necesitamos que estén muy bien articulados estos dos sistemas y que podamos, digamos, de alguna forma, tener a la gente que se maneje entre todos los sistemas y que sepa que hay un macroproceso del gasto para poder hacerlo, ¿no? Entonces, este sistema de abastecimiento, reitero, es sumamente importante, que de alguna manera culmina en el control patrimonial, ¿no? Y ahí está hay otro enlace, esta vez del sistema de abastecimiento con la contabilidad pública, ¿no? Entonces, ese sistema de abastecimiento es en realidad un pivot, ¿no? Al inicio se vincula con la planificación, después tiene que vincularse con el presupuesto, después se vincula durante la ejecución del gasto con el sistema de inversión pública, si es una obra pública, o con el sistema de presupuesto, ¿no? Eh, y al final se vincula con el sistema de contabilidad, ¿no? Entonces es un sistema sumamente importante que está en el medio y que tiene que tener contacto con todo esto, sin mencionar pues con el sistema de control también, ¿no? Porque la Contraloría también pues cae cada cierto tiempo y uno tiene que estar al tanto de todo, y el sistema de recursos humanos, porque obviamente todo lo que hacen todo esto que les estoy comentando es gente que tiene una vinculación laboral, etcétera. Entonces, este sistema de abastecimiento es el pivot, es sumamente importante, y reitero que no le dimos la importancia del caso hasta el 2018, cuando se creó la Dirección General como rector, pero aún así, nuevamente, creando la Dirección General, tampoco hemos solucionado nada. Hemos dado un primer paso, ahora falta que esta dirección se consolide, que regule una serie de temas que están en el aire, y hay toda una agenda de trabajo que se puede hacer con esta dirección. Yo en un capítulo que escribí para un libro, Propuestas del Bicentenario, que me contrató Videnza para apoyarlos, pongo una serie de temas que son importantes para poder trabajar en el sistema de abastecimiento, ¿no? Y ahí hay muchísimo por avanzar, hay muchas cosas vinculadas a la tecnología, por ejemplo, desde el mismo SIGA, que es este sistema que le digo que maneja en buena medida el abastecimiento, así como hay el CIAF, que todo el mundo conoce, ¿no? Que donde está el presupuesto, la consulta amigable, todo esto. Existe otro sistema que se llama SIGA, ¿no? Sistema Integrado de Gestión Administrativa, donde se ven estos asuntos de abastecimiento, ¿no? Entonces, ese es un sistema que está pues en la época de la carreta, ¿no? Todavía es cliente-servidor, esto se puede hacer mucho mejor con un sistema web, revisar los procesos, hay toda una serie de cosas que se pueden hacer, más allá de otros temas que tienen que ver con el manejo de almacenes. Hay tecnología que te permite la trazabilidad, ¿no? Seguir la trazabilidad
de los recursos, de los bienes que uno compra, ¿no? Para que no se pierdan en el camino, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimo por hacer, es un tema que lo hemos dejado de lado. Ojalá que ahora con la Dirección General de Abastecimiento que está en el MEF, en el Viceministerio de Hacienda, podamos empezar a avanzar en este camino. El plan anual de contrataciones que yo les mencionaba, que se hace a principio de año, pues también necesita una serie de directivas para darle mucho más peso, ¿no? Y que no se permita que se cambie en el momento que se quiera cambiar, ¿no? Porque eso trae mucho desorden, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nada, era eso lo que yo les quería comentar. Probablemente son cosas que uno no espera que se las diga un ministro o un exministro de Economía, porque reitero, uno tiene otra percepción a veces de lo que hace el Ministerio de Economía. En otra ocasión que me puedan invitar, yo con mucho gusto podemos hablar de los otros temas, de la macro, de la deuda, del trabajo que hacemos en el Consejo Fiscal, ¿no? Que es mucho más macro realmente, ¿no? Pero en esta ocasión pues quería mencionarles esto que es hasta cierto punto desconocido si es que uno no ha trabajado en el sector público. Creo que me he extendido, Yuliño, he hablado como 45 minutos, mira, sin querer, espero no haberlos aburrido y bueno, estoy a disposición de cualquier tema que quieran conversar conmigo. Gracias, querido Carlos. En verdad que ha estado muy interesante la charla, digamos, sobre, primero, digamos, recontando un poco tu experiencia, cómo así llegaste al sector público. Y lo otro que nos pareció interesante también es cómo destapas un tema que pocas veces es visible, ¿no? Que es justamente este sistema de abastecimiento. Creo que hoy nos has dado una clase de gestión pública y en verdad que has enriquecido mucho el conocimiento de todos nosotros. Bueno, mientras los chicos y las chicas que son estudiantes de economía nos van escribiendo sus preguntas, ¿no? A través del chat, eh, uno de los puntos que mencionas es, durante la charla, el problema del Perú no se soluciona con más plata, ¿no? Y a veces uno, en general, digamos, cuando habla de un Estado insuficiente, en general estamos hablando quizá, o en general creo que el promedio entiende que es un problema de plata, ¿no? El Perú, digamos, ha mejorado mucho a nivel de presupuesto, ¿no? Con el pasar de los años. ¿Qué te lleva, por ejemplo, a pensar, además de este hecho estilizado, ¿no? Que más presupuesto no haya generado, pues, mejores servicios públicos? Sí, a ver, tampoco quisiera que se entienda que no se necesita la plata, o sea, la plata siempre se va a necesitar, pero sabemos pues todos los que estudiamos economía que siempre lo que hacemos es trabajar con recursos escasos, digamos, ¿no? O sea, siempre hay una restricción presupuestaria, ¿no? Y el trabajo precisamente de la economía es sacarle el jugo a esos recursos que de por sí ya son escasos, ¿no? Y el indicador quizás más simple que uno puede ver es la ejecución presupuestaria, precisamente, ¿no? Sí, y que personalmente yo lo utilizaba mucho cuando me iban a pedir plata, ¿no? Ya sea como viceministro, como ministro, ¿no? Viene el alcalde, viene el gobernador, necesito más plata porque hay una obra por aquí, por allá, plata, plata, plata. O sea, el 90% de mis reuniones eran para atender requerimientos. Y allí, digamos, la manera más fácil de responder era, yo siempre tenía mi iPad ahí en las reuniones, uno entra a la consulta amigable, ¿no? Y se da cuenta que este señor que le está pidiendo plata ejecuta pues un 40% de la plata, en el mejor de los casos, 45%, ¿no? Entonces ahí empieza pues la discusión de fondo. Le digo, oye, ¿para qué me piden plata si no estás ejecutando? ¿No? Y ahí es cuando ya cambia, digamos, el tenor de la discusión y empiezas a hablar de los problemas de ejecución, que son de alguna manera los que yo les estoy comentando, ¿no? Entonces, definitivamente, así como les decía al inicio, que ¿para qué vamos a tener más estados si lo poco que tenemos que hacer no lo hacemos bien?
Lo mismo aplica en este caso. Digo, ¿para qué necesitamos más plata si la poca plata que tenemos no la gastamos? ¿No? Y eso, digamos, es lo primero que tenemos que solucionar. Una vez que gastemos el 100% de los recursos, demos el siguiente paso y vemos, ok, vamos a hablar ahora de más plata. Pero mientras no gastes lo que tienes, lo que has presupuestado, por N motivos que puedan haber, mientras no lo gastes, pues no tiene sentido pedir más plata, porque nuevamente esa plata es escasa. Entonces, por ahí, digamos, siempre van las discusiones y serviría muchísimo tener la información en tiempo real, ¿no? Porque ahí te das cuenta realmente cómo está el gasto, ¿no? Y si uno se fija en la consulta amigable, hay distintas etapas del gasto, ¿no? Desde la certificación, que es el primer paso para hacer un gasto, después viene el compromiso, después viene el devengado, después viene el girado, digamos, ¿no? Entonces, si uno entra al proyecto y ve que ni siquiera está certificado, es que está pues lejísimo de poder hacer un pago, ¿no? No ha hecho lo primero, lo básico. Entonces, nuevamente, es muy importante transparentar las discusiones, ¿no? Y necesariamente, como les digo, no se solucionan con plata. Obviamente hay ocasiones en que sí, ¿no? Que hay ejecutores que gastan todo y que les falta plata y, bueno, hacen todos los esfuerzos por tratar de reorientar, ¿no? Hay también esos casos, pero la gran mayoría, les digo, tiene serios problemas, ¿no? Y sobre todo en los sectores de educación y salud, ¿no? Miren la historia de las ejecuciones en salud y en educación y están en un 50, 60% en el mejor de los casos. Todos los años devuelven dinero, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que apuntar. Gracias por la respuesta. Bueno, Freddy saluda desde Puno. Gerardo Horna pregunta, eh, buenas noches, ¿cree usted que los puestos de confianza que existen en el servicio civil son un problema con respecto a su idea de reformarla y la posibilidad de hacer una carrera en ella? Sí, ese es un tema para debatir, es una muy buena pregunta, porque en realidad tiene que haber un balance, ¿no? Uno no puede llenarse de puestos de confianza, pero sí se requieren algunos puestos de confianza. Es por eso que la ley del servicio civil pone un límite, ¿no? Si mal no recuerdo, es el límite de 5% de tu planilla para tener puestos de confianza, ¿no? Y me parece que en ningún caso puede exceder a las 50 personas. Algo así era la regla. Porque nuevamente, es importante tener gente de confianza. Por lo general, cuando llega uno a un ministerio, pues llega con algunas personas que conocen tu manera de trabajar, que saben, digamos, tú necesitas gente que te apoye. Miren, en lo personal, yo siempre fui solo, tanto al viceministerio como al Ministerio de Economía, yo no llevé absolutamente a nadie, ¿no? Yo llegué solo y me adecué al MEF en ese caso y listo, yo creo que me fue relativamente bien. Pero igual, más allá de mi caso personal, sí entiendo que hay gente que quiere llevar a gente con la que ha trabajado antes, que conocen, que saben que puedes confiar en ellos, ¿no? Pero hay un límite, ¿no? Ahora, lo más importante es que esa persona de confianza tiene que cumplir con el perfil del puesto. Y eso es lo que mucha gente se olvida. Entonces, yo puedo traer a una persona que ha trabajado conmigo para el cargo X, pero ese cargo X tiene ciertas características. Hay un perfil. Tiene que ser un economista, tiene que tener tanta experiencia, tiene que saber de tal o de cual cosa. Entonces, si la persona que yo traigo de confianza cumple con ese perfil, excelente, vamos adelante. El problema surge cuando yo traigo a él de confianza y no cumple perfil, que es lo que estamos viendo ahora en muchos casos que la prensa está destapando, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Entonces, más que el cargo de confianza, el problema es llenar al aparato público con gente que no cumple perfil, ¿no? Y por más que sea solo el 5%, ese 5% tiene que cumplir el perfil, lo cual significa pues que no traigo a la persona y no va a haber un concurso, ¿no? Simplemente es un cargo de confianza, la pongo directamente. Pero si no cumple el perfil, ahí sí ya estamos metiendo la pata hasta el fondo, ¿no? No podemos hacer eso. Y lamentablemente siempre sucede, ¿no? Que traes al que te ayudó en la campaña, traes a tu amigo, al recomendado del primo, etcétera, etcétera, lo pones ahí y la persona está en la calle,
¿no? Y eso es muy dañino porque no solo, digamos, para mí es un delito, sino que además generas pues un malestar total en la institución a la que llegas, ¿no? Porque obviamente el resto de la gente se da cuenta, oye, mira, están trayendo una persona que no sabe ni sumar y ahora es mi jefe, ¿no? Simplemente porque es amigo del primo, es un recomendado, etcétera. Y el clima laboral que se genera después de eso es lo peor que hay, ¿no? Eh, y el mismo ministro o el viceministro que hizo eso, pues empieza a perder, digamos, el aprecio de la gente con la que tiene que trabajar. Entonces, por donde uno lo ve, es una pésima recomendación llevar gente no capacitada, ¿no? Como te digo, entiendo que haya cargo de confianza, pero tienen que cumplir el perfil. Bueno, David nos pregunta, un poco más macro, la inflación que se viene sucediendo bueno, la inflación que viene sucediendo en Estados Unidos es probable que ocurra, que genere una estanflación. ¿Cómo repercutiría esto en nuestra economía, en la economía de Perú? Sí, mira, yo no estoy tan convencido de que estemos hablando de una estanflación. Estanflación es, digamos, estancamiento con inflación, ¿no? Pero la economía de Estados Unidos, al menos hasta ahora, seguramente por el rebote estadístico, pero está creciendo, digamos, de una manera fuerte y sólida. Em, lo que podría eventualmente pasar es que ese crecimiento se vea de alguna manera estancado por factores de oferta, precisamente, que los estamos viviendo en el mundo, ¿no? Todos estos cuellos de botella que hay con el comercio internacional, cómo están aumentando los fletes, la cantidad de puertos que han cerrado, etcétera, que está generando, por un lado, inflación, también podría generar una retracción o un estancamiento digamos, por el lado de la producción, ¿no? Obviamente, si no te llegan los insumos, pues no vas a poder producir, ¿no? Así de sencillo. Entonces sí hay, digamos, un riesgo, pero todavía no lo veo tan claro para poder estar hablando de esta inflación. Ahora, esta inflación es el peor de los mundos, ¿no? Porque no estás creciendo y estás teniendo inflación. O sea, eh, lo ideal es que tu tasa, digamos, una regla así simple, es que la tasa de crecimiento del producto en términos reales sea mayor que tu inflación, ¿no? Entonces, un país que crece al 4, al 5% y tiene una inflación de 2, digamos, es un país que es sano, digamos, que está en camino, ¿no? Si es al revés, si tu inflación es 5 o 6%, pero creces 1 o 2, ahí estás en problemas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿eso cómo repercutiría en el Perú? Pues sería terrible, ¿no? Porque Estados Unidos es más o menos el 35 o 37% del tamaño del mundo, digamos, ¿no? De todo lo que produce el mundo, el 30 y pico por ciento, digamos, una tercera parte para redondear, la produce los Estados Unidos. Entonces, si hay un problema en Estados Unidos, que es la tercera parte de la producción del mundo, eh, todo el mundo se vería definitivamente en problemas, ¿no? Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales, era el principal hasta antes de la China, digamos, pero históricamente sobre todo en América Latina, tiene mucha influencia, y si Estados Unidos entra en un proceso de estancamiento y con una inflación muy alta, pues por todas partes nos pega por el lado del comercio, pero también nos pega por el costo del dinero, ¿no? Porque si la inflación es alta en Estados Unidos, digamos, fuera de la coyuntura actual, que son temas de oferta, pero si entramos en una inflación ya más estructural en Estados Unidos, pues lo que van a hacer es empezar a subir las tasas de interés, ¿no? Que es la manera como la Fed controla la demanda, digamos. Entonces, si Estados Unidos empieza a subir sus tasas de interés, eso jala a todo el mundo y todo el mundo empieza a subir las tasas de interés también para ajustarse, para que no haya fuga de capitales, etcétera, etcétera. Y entramos en un círculo que ya lo hemos vivido anteriormente. Y como te digo, nos pega por todas partes, ¿no? Nos pega por el lado real, por el menor comercio, etcétera, menor demanda, por nuestros productos, pero también nos pega por el lado financiero, por la balanza de pagos, etcétera. Entonces sí sería pues un escenario eh, muy malo para el mundo en general, ¿no? ¿No? Como decía en algún momento, pues Estados Unidos estornuda y nosotros nos resfriamos, ¿no? Porque se amplifican los problemas.
Freddy nos saluda desde Puno y nos pregunta de qué manera el sistema de control debería intervenir en la deficiencia que existe en el sistema de abastecimiento. Sí, ahí hay una complementariedad también muy importante. Eh, de hecho, que hay un papel para el control, ¿no? Pero el control también tiene que, digamos, ser muy equilibrado, ¿no? Tú no quieres un control que ahogue las instituciones, como a veces lo vemos, ¿no? Un control desmedido, un control que a veces, en algunas ocasiones, acusa sin mucho sustento, ¿no? Y no investiga a veces el fondo de las cosas, ¿no? Entonces, también conozco muchas personas que por algún tema menor, digamos, o de fácil solución, o un tema excesivamente legalista, se pueden meter en problemas con la Contraloría, ¿no? Y vienen las denuncias, vienen las sanciones, viene la prensa que les cae encima, ¿no? Porque filtran las cosas a la prensa, ¿no? Y hay gente que, te digo, puede haber cometido algún error administrativo, pero no son corruptos ni mucho menos, pero les caen con todo, ¿no? Entonces eso genera pues lo que a veces hemos visto también, el miedo a la firma, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, claro, antes de firmar una cosa, pues lo verifico 100 veces, contrato a un estudio de abogados para que lo vea, y algo que puede salir en una semana se puede demorar pues 6 meses porque le tengo miedo a la Contraloría y no quiero que la Contraloría malinterprete lo que estoy haciendo, ¿no? Eso también puede ser un problema, digamos. Entonces, sí, efectivamente hay un papel para la Contraloría, pero no puede, digamos, es muy fácil que la Contraloría se sobrepase en algunas ocasiones. Entonces, ahora, para que la Contraloría pueda actuar y ser complementario, el sistema de abastecimiento tiene que tener normas muy claras, ¿no? Y esta Dirección General de Abastecimiento que se creó hace un par de años todavía tiene que sacar una serie de normas, tiene que normar una serie de procesos, ¿no? Como los que yo les mencionaba de los almacenes, de la trazabilidad, los alquileres que se pagan a veces, etcétera, etcétera. No son temas que tienen que normarse y la Contraloría tiene que acompañar, digamos, esto. Entonces, en la Contraloría también se necesita gente que realmente entienda de lo que se trata, de lo que es el sistema de abastecimiento, para que precisamente no ocurran estos excesos, ¿no? Entonces, la Contraloría tiene que estar nuevamente en el equilibrio, es decir, no cometer excesos que ahuyente al funcionario público y tampoco pues dejar que todo pase y hacerse de la vista gorda, ¿no? Que sería el otro extremo. Entonces, tiene que estar en el medio y cumplir efectivamente una función de control, eh, pero reitero, eso requiere pues, que la misma Contraloría también tenga a las personas capaces de esto. O sea, una persona que trabaja en Contraloría tiene que conocer estos sistemas administrativos pues de arriba a abajo, ¿no? Para ver efectivamente dónde hay casos de corrupción y dónde hay, pues a veces son, como digo, son errores administrativos o ni siquiera son errores, ¿no? A veces uno toma decisiones siempre con la información que tienes en ese momento, ¿no? Eh, Hay un dicho que dice, ¿no? Después de la guerra todos somos generales. Entonces, uno tiene que ponerse en los zapatos de la persona que está tomando la decisión en ese momento. Y a veces uno no tiene toda la información, pero tienes que tomar una decisión o si no se paraliza el Estado. Y puede suceder que esa decisión que tomaste no haya sido la mejor, porque claro, 8 meses después te diste cuenta que habían otros factores que en ese momento no eran evidentes, pero que 8 meses después sí son, y uno puede decir, mira, tal persona se equivocó en tomar esa decisión. Entonces, yo no te puedo castigar, no debería castigarte por eso, ¿no? Porque 8 meses después me di cuenta de que era un error por tal o cual cosa que en ese momento no se sabía, yo no te puedo castigar por eso, porque tienes que ponerte en los pies de esa persona que tomó con información incompleta una decisión. Y a veces la Contraloría no hace eso, ¿no? Dice, ah, no, pues acá te equivocaste porque mira, justo ayer salió la noticia de que no sé qué, pero bueno, pues eso pasó 8 meses después, yo en ese momento no sabía, ¿no? Entonces ahí entras en un tema que a veces es difícil de controlar, ¿no? Entonces ahí también la Contraloría tendría que poner un poquito de su parte para tratar de analizar bien los temas. Esa persona pues hizo lo mejor, con la mejor voluntad, si se puede haber equivocado, porque por ende casos, pero no necesariamente es un tema para la Contraloría, ¿no?
Una última pregunta, querido Carlos. Mencionabas durante la charla que la articulación es muy importante, ¿no? Dentro de este macroproceso del gasto, ¿no? Y que no solamente pasa por un sistema, sino pasa por diversos sistemas. Y otra cosa importante también que mencionabas es que uno, pues, parece ser, no entiende la importancia que tiene el plan anual de contrataciones, ¿no? Y normalmente, pues, se cumple, digamos, con las justas y bueno, no, digamos, con un gran mérito. Eh, entonces diríamos, o sea, bueno, pero otra cosa que también mencionas es que para que funcione bien, ¿no? Este macroproceso, cada sistema o digamos cada paso bien, ¿no? Y o sea, eso significa pues que el Estado debería ser eficiente, ¿no? Sin embargo, si tú tuvieses, por ejemplo, que elegir uno de ellos, ¿no? Uno de los sistemas, te quedarías, o sea, porque uno, por ejemplo, hablando dentro de planeamiento, ¿no? Estabas hablando un poco de ese plan también. ¿Ese plan es suficiente, digamos, dentro del trabajo que hace dentro del planeamiento? O consideras, digamos, que ahí se puede mejorar? Porque aparentemente dentro de la charla de hoy enfatizabas mucho este rol del planeamiento, ¿no? Cuán importante es tener bien planeado todo lo que se va a hacer en adelante. Sin embargo, consideras, digamos, que, por ejemplo, ¿no? Mirar alguna brecha en particular podría ser visto solamente por un sistema en particular, o consideras que eso debería ser transversal a todos? Sí, ahí em, probablemente de todo el macroproceso del gasto, planeamiento y abastecimiento sean los, digamos, los más débiles, porque hasta el momento no tienen, como decimos, no tienen dientes, ¿no? Históricamente, el sistema administrativo que ha prevalecido y el más importante siempre ha sido el de presupuesto, ¿no? Y, y hay mucha gente que conoce de presupuesto, porque es quien asigna el dinero, digamos, ¿no? Pero, nuevamente, si uno quiere tener un gasto eficiente, eficaz, de calidad, oportuno, tiene que pensar desde antes, tiene que pensar con una buena planificación, ¿no? Y tienes que saber exactamente qué cosa vas a hacer, en qué momento lo vas a hacer, en qué momento vas a comprar, cómo vas a comprar, ¿no? Eh, y todo eso, digamos, tiene que hacerse con tiempo, tiene que estar bien programado. Y lamentablemente en el Estado lo hacemos casi de un día para otro, ¿no? Es muy común hablar de bolsas en el Estado, ¿no? De estos dineros que se ponen ahí, se guardan en algún lado y que conforme pasa el tiempo lo voy utilizando como una especie de caja chica, ¿no? Que es también una muy mala práctica y que es el reflejo de que no hay planificación, ¿no? Las transferencias, por ejemplo, que le hace el gobierno central a las municipalidades durante la ejecución, también es una mala práctica. El gobierno central no tiene por qué estar transfiriendo en mayo, en junio, dinero a las municipalidades. Si tú tuvieras una buena planificación, eso lo incluyes en el presupuesto desde el 1 de enero, ¿no? Entonces, si hay una obra para hacer en la municipalidad X, ese dinero yo debería asignarlo desde el 1 de enero. Tiene que estar en el presupuesto institucional de apertura. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad, esa plata se le da al Ministerio de Vivienda, que tiene su bolsa, y el Ministerio de Vivienda espera, revisa, puede haber corrupción también en el camino, y el 30 de junio, que es el último día, le pasa la plata a la municipalidad para que haga su obra de pistas o su obra de agua potable. Perdiste 6 meses. ¿Por qué? Porque no has tenido una buena planificación. Y esa municipalidad recibe la plata en julio y le quedan solamente 6 meses para ejecutar. Entonces empieza a correr y se empiezan a cometer los errores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no gasta hasta el 31 de diciembre, le quitan la plata, la pierde, ¿no? Entonces, algo tan simple como hacer una buena planificación y que la plata esté desde el 1 de diciembre para que la municipalidad tenga 12 meses para hacer todo su proceso y hacerlo bien, etcétera, etcétera, por algún motivo no somos todavía capaces de hacer eso y seguimos poniendo estas bolsas en el Ministerio de Vivienda
para que el 30 de junio, que es el último día, recién le pasemos la plata, ¿no? Entonces, mire, son temas tan sencillos para resolver, pero si no hay liderazgo, si no hay una determinación para poder resolverlo, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Y ahí, pues yo tuve muchas discusiones ahí cuando era ministro para hacer eso, dimos algunos pasos importantes, pero yo les exigía al Ministerio de Vivienda, les decía, mira, Ministerio de Vivienda, yo no quiero que tú transfieras en junio, de una vez. No, es que todavía no tenemos la lista de los proyectos, no sé qué, un error típico de planificación. Ya deberíamos saber en este momento cuáles son los sitios donde se necesita una obra de agua potable, cuánto cuestan, ¿no? Y en qué momento vamos a satisfacer y cerrar esa brecha. Eso lo deberíamos tener ahorita. Alguien debería apretar un botón y decir, mira, estas son las listas y sobre esa base se asigna la plata. Pero no, como digo, no, lamentablemente no tenemos todavía esa capacidad y todo parte de la planificación. Estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de último minuto y si el alcalde grita mucho, a ese le doy plata, o si es del partido afín, a ese le doy plata, al otro no le doy, ¿no? Todavía estamos con esa discrecionalidad que le hace muy mal a la eficiencia del gasto. Querido Carlos, en verdad que ha estado muy interesante la charla. Te agradezco muchísimo, digamos, que hayas aceptado la invitación, que hayas tenido la gentileza de compartir un poco de tu tiempo con todos estos chicos que son estudiantes de economía y conmigo también, que por cierto he aprendido muchísimo de gestión pública en esta hora y 15 minutos. Bueno, muchas gracias también por la invitación y ojalá pues que alguno de ustedes se anime a trabajar en el sector público, que les digo, realmente es apasionante. Es una gran responsabilidad, a veces uno se molesta, a veces uno se frustra, pero el sentimiento de estar haciendo algo positivo por el país no te lo quita nadie, ¿no? Y ojalá pues, que alguno de ustedes se anime y que pueda ayudar a que ese Estado peruano sea mejor por el beneficio de todos, de nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, ¿no? Si el Estado no funciona, pues la calidad de vida no va a ser la que todos merecemos. Muchas gracias por todo, gracias Yuliño. Claro que sí, muchas gracias por tus palabras y creo que todos pues tenemos esta obligación de dejar un país mejor del que recibimos. Hasta otra oportunidad, chao con todos, buenas noches.